Mi nombre es Luis Tavera, estudiante de Ingeniería Informática de la UNED. En esta ocasión voy a hacer una breve presentación de la materia de formación de emprendedores dirigida por la docente Zulay Rangel. Es basada sobre el libro Empieza con el porqué. Empieza con el porqué de Simon Sinek y su lema es cómo los grandes líderes motivan a actuar. Una de las cosas principales que él dice es que hay jefes y hay líderes. Los jefes ostentan puestos de poder o de influencia. Los líderes nos motivan. No necesariamente un líder tiene que ser jefe. Aquí él explica en una serie de pasos cómo uno puede ser un buen líder. Cabe acotar que hay personas que nacen con esa vocación, pero hay otras personas que se les dificulta mucho esta tarea. Entonces él hace por una serie de pasos cómo uno pudiera ser líder de manera efectiva, porque todos podemos hacerlo. ¿Por qué empezar con el por qué? Para Sinek, lo importante no es tanto qué es lo que haces, como el por qué lo haces. Lo esencial es saber por qué haces lo que haces, por qué existes. Aprender a formular las preguntas adecuadas te permitirá tener una empresa inspiradora, proyectos innovadores y gente comprometida para desarrollarlos. Esto quiere decir que una persona sintiéndose motivada hace las cosas de corazón y incluso se esfuerza además. Si es de salir más tarde del trabajo lo hace, si es de llegar más temprano lo hace, y lo hace simplemente porque le nace, no porque sea una obligación, sino porque le nace. Y Cine explica cómo crear el marco adecuado en una organización para conseguir esos propósitos. El libro se consta de varias secciones. En el caso mío me tocó la parte de la garieta ocurre. Ninguna empresa empezó por una adquisición ni alcanzó un tamaño descomunal de la noche a la mañana. Eso cabe acotarlo. Toda empresa comienza desde cero, desde abajo, al principio fuerte y poco a poco va surgiendo. El único gran reto que se enfrenta a cualquier organización es el éxito. Ustedes dirán, es contradictorio, pero sí, es cierto. Cuando la empresa es pequeña, el fundador se fiará de su instinto para tomar las decisiones importantes. Ejemplo, decisiones como a quién va a contratar, a qué persona va a despedir, qué salario le vas a colocar a los empleados, llevar la administración, la contabilidad. Todo eso lo puede hacer el mismo jefe. Pero cuando la empresa crece, incluso crean sucursales nuevas, mucho más empleados, va a llegar el punto donde se va a hacer imposible que una sola persona pueda dirigir la empresa totalmente. Es por eso que la persona, el dirigente, el líder, tiene que dejar claro siempre en la empresa el por qué se fundó la empresa. Y el por qué se fundó la empresa para que los trabajadores que vengan a futuro o los sucesores de él sepan llevar esa misma ideología y la empresa se mantenga en el tiempo. Porque una de las cosas que dice que con lentitud, aunque con firmeza, a medida que el megáfono crece, la claridad de por qué empieza a diluirse. Es por ese motivo que digo que a medida que pasa el tiempo, si no se tiene una motivación y no se tiene una ideología siempre clara de por qué se creó la empresa, esta meta se va perdiendo a largo plazo. Esta es una gráfica que explican en el libro del qué y del por qué. La línea superior representa el crecimiento de lo que hace la organización. Estos, digamos, son los métodos que la empresa va aplicando para poder conseguir sus objetivos. Es muy bueno que entre mejores métodos consigan, pues la empresa va a surgir más. La segunda línea representa el porqué, la claridad de la finalidad, la causa o la creencia del fundador. Es allí donde está reflejada la idea principal de por qué se fundó la empresa. Cabe acotar, aquí notamos que llega un punto donde ella se vuelve paralela al tiempo. Es por eso que esta ideología no se tiene que perder, pese al tiempo que pase, siempre tiene que seguir la misma ideología, no cambiarla. Y ese es el error que muchas empresas cometen y conllevan a veces al fracaso. Cuando el qué crece, cualquier empresa puede convertirse en una empresa líder, pero es la capacidad de motivar, de conservar la claridad del porqué. Es por eso que si hay un buen líder, mantiene motivadas a las personas, hacen que ese porqué del cual se fundó la empresa se mantenga en el tiempo.
Y en el momento en que la claridad del por qué empieza a hacerse confusa, se produce la grieta. Es en este momento donde si las personas se olvidan de su ideología, se olvidan de su rumbo, es donde la empresa empieza a desfallecer. Aquí en el libro dan varios ejemplos de varias empresas. Yo tomé solamente 4. Walmart, Starbucks, Dell y Microsoft. Walmart, su porqué de esta empresa es valorar por encima a todas las personas y tener los precios más bajos en el mercado por solidaridad, porque ellos siempre se enfocan en la solidaridad. Ustedes se preguntarán que Walmart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense que opera cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes. Fue fundada por Sam Walton el 2 de julio del 62. Su sede principal está ubicada en Arkansas. Esta empresa, cuando fue fundada por Sam Walton, él la dirigió muy bien. En toda su vida él estuvo atento. Fue una persona que pese a que fue por muchos años una de las personas más ricas de Estados Unidos, él siempre se enfocó en cuidar a las personas, en cuidar incluso a sus empleados, siendo atento, tomándole los cumpleaños en cuenta a los empleados, con decirle que en ocasiones llegaba los fines de semana y él iba un sábado, llegaba a trabajar a cubrirle guardia a los demás trabajadores, a apoyar a los que trabajaban los fines de semana. Era una persona muy solidaria. Eso hacía que los mismos empleados tomaran amor hacia él y hacia la empresa y hicieran e incluso ayudaran a promocionar la empresa y hacer que la empresa surgiera. Esto ocurrió durante mucho tiempo mientras él estuvo en vida. Cuando él lamentablemente fallece, ahí empezó la grieta de esta empresa porque la cambiaron varios dirigentes, la agarraron, pero entonces se les olvidó el porqué. Dicen, en el libro dice que uno de los errores de Sam Walton fue que no dejó clara la meta, o sea, cumplió su ideología durante su trabajo, mas no la dejó clara cuando él partió. Entonces, luego se empezaron a llegar quejas en la empresa de que trataba mal a los trabajadores y de demás cosas porque no tuvo siempre una motivación después de la muerte de él. Otra empresa que también sufrió la grieta fue Starbucks. El por qué es servir al cliente como en casa, con comodidad y excelencia. Starbucks es una cadena internacional de cafeterías que cotiza en la bolsa de Nasdaq. Fue fundada en el 71 en Seattle, en Washington, Estados Unidos. Considerada la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 24.000 locales en 70 países. En el 2000, Zuck se marchó y de las cosas fueron a peor al mando de Jim Donald. Esta empresa comenzó como una venta de café de restaurante. Él la mantuvo siempre al día e incluso se servía en pocillos y en platos de porcelana el café. Cuando comenzó Jim Donald al cargo, él se dio cuenta que mantener las tazas de café de porcelana era algo costoso porque con el tiempo pues ya se deterioraban y asumía más gastos. Entonces él decidió implementar la, la venta en vasos desechables. Y entonces ahí fue donde se produjo la grieta. A principios del 2008, Schultz destituyó a Donald por un líder que podía conducir la empresa mejor que él, que era el mismo. Entonces él volvió a implementar la estrategia de usar los platos de porcelana porque eso había de una vez creado revuelo ante la gente porque ya se sentían como a menos, porque ya se habían acostumbrado que en Starbucks no era solo el café lo que iban a adquirir, sino era la tranquilidad y como sentirse como en casa en esa empresa. Otra empresa que también pasó por la grieta fue la empresa Dell. El porqué de ella es brindar efectividad como el medio para hacer llegar a más manos una mayor capacidad de procesamiento. Esa fue la ideología. Es una compañía multinacional estadounidense establecida en Texas. Desarrolla, fabrica y vende y da soporte a computadoras personales, servidores, switches
programas, entre otros. Fue fundada en el 84 por Michael Dell. En 4 años logró aumentar su capitalización de mercado pasando de $1.000 en 1944 a 85 millones en el 1988. Renunció al puesto de presidente ejecutivo de Dell en el 2004 porque ya digamos que estaba cansado y quería ya tomar la vida más en calma. Y desde ese entonces la empresa empezó a debilitarse, y uno de los factores fue la atención al cliente cayó en picada. Incluso llegó a un punto donde había, digamos, caído prácticamente en bancarrota y los mismos encargados de la empresa habían dicho como que las acciones seguían en aumento cuando en realidad habían creado pérdidas. Entonces fue cuando Michael Dell volvió a retomar y es el que actualmente está al mando de la compañía y volvió a alzar la empresa. Otra empresa que también pasó por esto fue la famosa Microsoft. El porqué de esta empresa es hacer lo que está a su alcance para lograr que la gente sea más productiva, haciendo llevar un ordenador a cada rincón. Esta fue la ideología principal de ellos: crear computadores y hacerlos llegar a cada casa en todo el mundo, con la finalidad de que la persona se revolucionara e incluso ayudara en la actualidad. Esta es una empresa tecnológica multinacional con sede en Raymond, Washington. Microsoft es un acrónimo de microordenador y software. Hubo un tiempo no tan lejano en que la gente de Microsoft iba a trabajar cada día para cambiar el mundo. Actualmente pocas personas de la empresa reciben la orden de hacer todo lo que esté en sus manos para contribuir a que la gente sea más productiva y pueda sacar el máximo provecho de sus capacidades. Claro, porque inicialmente ellos comenzaron con la idea de crear ordenadores y hacerlos llegar a cada rincón del mundo. Y ahora, como dice aquí abajo, a diferencia, Microsoft se ha convertido en una simple empresa de software. O sea, ahora ellos empezaron a crear software y olvidaron su ideología inicial. Bueno, gracias. Sería toda mi exposición.